Buenas tardes, caballeros. Yo vengo de una familia conformada por 4 hermanos, una familia disfuncional porque cuando yo apenas tenía 12 años de edad, mis padres se separaron. Yo tuve una linda infancia. Mis orígenes son sencillos, de escasos recursos. Crecí en un barrio populoso de Comayagüela. Mis padres trabajadores, obrero, mi madre enfermera. Los dos luchaban para darnos a nosotros el alimento, la educación, que para aquel entonces era mayormente pública. Pero a pesar de esa escasez económica, el cariño, el afecto de nuestras familias nos permitía pues tener una infancia muy bonita. Éramos muy felices a pesar de que nos hacían falta algunas comodidades. Éramos, no me da pues, pena decirlo, de parte de mi testimonio. A veces yo andaba descalzo, era de pie descalzo, pero sí era muy feliz. Siempre fui un niño muy sociable, era muy amiguero, pero conservaba esas amistades. De hecho, uno de esos amigos de infancia es el padrino de mis hijos. Otro, Otros me acompañan ahora en este cambio de vida aquí en Fraternidad. He buscado a mis amigos de infancia, de la niñez, de la adolescencia, adultez, y ahora pues, los traigo para que conozcan de fraternidad. Crecí en ese ambiente, en ese hogar institucional, sin aquella guía de una figura de padre. Recuerdo que cuando mis padres se separaron, yo quería ser como él, porque mi padre, cuando se separa de mi madre, pues no nos apoyó económicamente, ni emocionalmente, mucho menos espiritual, porque él no tenía una relación personal con Dios. Así que toda la responsabilidad se le hizo a nuestra madre con sus 4 hijos, yo el único varón, su consentido, la niña de sus ojos, que desde ese entonces comencé a ser un niño rebelde, a tal grado que a los 14 años de edad, en ese ambiente donde crecí, que era de mucha violencia, de malas costumbres, vicios, fui absorbido por ese ambiente. Me convertí en un joven muy mal hablado, y como ese ambiente era de violencia, donde predominaba la ley del más fuerte, pues yo aprendí a defenderme, a aprender artes marciales en el colegio, y me convertí en el buscapleitos del barrio. 14 años de edad, ya estaba yo en los burdeles de Comayagüey, teniendo relaciones sin protección. Recuerdo que mi madre me regañaba porque ella era enfermera, como les dije. A mí se me pegaron cualquier cantidad de enfermedades venéreas. Y como ella hacía las de padre también, ella era la que me aconsejaba que tenía que proteger, que no tenía que andar en esos ambientes. Pero como la figura de padre es la que da la disciplina, mi madre era tierna, mi madre es corazón, las mujeres, nuestras esposas son corazón. El padre es el que pone la disciplina en el hogar y yo no tuve esa disciplina. Así que crecí en libertinaje, en ese ambiente de mucha violencia, de vicios.
comencé a probar los vicios. Y en una pelea de barrios, como me volví un buscapleitos ordinario, vulgar, a los 16 años de edad fui apuñalado en el estómago. Y esa fue mi primera experiencia en ese sentido. Y de ahí cualquiera pensaría que iba a aprender la lección, pero no fue así. Por eso es tan importante que nosotros, como padres en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, estemos pendientes de nuestros hijos, de cuidar de nuestro matrimonio, de cuidar de nuestra familia, porque como yo crecí en ese libertinaje, amigos, no tuve esa experiencia. A mí me hirieron en el cuello, otra puñalada, en el brazo, en otra ocasión que me sacaron los dientes, me ponían armas de fuego en la cabeza, me iban a buscar con machetes a la casa. Y lo mismo hacía yo. Si me buscaban no es porque era buena ficha, era porque yo buscaba pleito. Y aquí donde me miran, yo estoy gordo. En aquel entonces yo era un palillo de fósforo. Pero crecí en ese ambiente, me absorbió y yo me sentía el superhombre, con los vicios, con las hipotes, buscando pleito. Me creía el superhombre, un joven engañado por ese entorno, que creía que resolviendo los problemas con gritos, que entre más gritaba, que entre más malas palabras decía, que entre más golpeaba a la gente, iba a resolver mis problemas. Y así crecí, con mucho odio en mi corazón en contra de aquel hombre que nos había abandonado, mi padre. Recuerdo que tuve problemas en el colegio. Comencé a repetir cursos. Mi madre, al ver esa situación, pues me sacó del colegio y me puso a trabajar de todo, de ayudante de albañil, de ayudante de enderezado, de mecánica, de tapicería, de consejo, de todo me puso mi madre. Me conmovió y le pedí una oportunidad. Le dije, madre, dame una oportunidad. Mira, no me voy a volver a quedar en mi colegio. Permitirme volver a estudiar. Bueno, me dio la oportunidad mi madre. Y así fue. Pero yo no dejaba de ser aquel joven ordinario, mal hablado. Me gradué y en ese entonces la situación económica de mi madre era difícil porque estaba construyendo la casa para darnos un techo digno en aquel barrio. Y fui a buscar a aquel hombre, mi padre, para que me apoyara con los gastos de la graduación y la respuesta fue negativa. Y sus palabras fueron estas: aprendí un oficio mejor, no estudié porque eso es para vagos. Ya para ese entonces yo ya estaba más garudito, ya tenía 18 años. Comencé a golpear un cactus fuera del trabajo de él y a gritarle, a decirle que lo que se iba a morir, a tratarlo como un hombre cualquiera. Ese cactus estaba lleno de espinas, amigos, y a mí no me importó. A puño limpio. Y le gritaba y le faltaba el respeto, lo maldecí. Y me fui del trabajo, él solo me dio la espalda, se fue, se sintió muy avergonzado. Y me gradué del colegio. Honré a mi madre con mis estudios y luego la deshonré, porque ella esperaba que yo estudiara, que llegara a la universidad y saliera lo más rápido posible. ¿Y por qué la deshonré? Yo ya conocía de las relaciones sexuales, de los vicios, de las hipotas, de todo. Yo era precoz y embaracé a una joven recién graduada. Yo juré no ser como mi padre, no me convertí en él. Repetí el mismo factor de vida con los vicios, con las mujeres. Porque es que la familia de mi padre, yo crecí más apegado a la familia de mi papá. Y ahí predominaba la infidelidad, el adulterio, la fornicación,
Y el que no tenía varias mujeres no era digno representante de aquella familia, nos metían de tesipote. Así que yo seguí ese patrón de vida. Y a aquella joven que embaracé, le di ese estilo de vida. Así que no me aguantó, no soportó vivir con un hombre así y nos separamos. ¿Y qué pasó? Yo abandoné a mi hija cuando apenas tenía 7 años de edad. Y cuando pasa esa separación en mi vida, no vino sola la desgracia. En ese tiempo falleció un abuelo muy querido, padre de mi madre, falleció un tío, hermano de mi madre, mataron a un hermano mío que había nacido fuera del matrimonio de mi padre, que me llevaba muy bien con él. Y fue un tiempo muy difícil. Y yo quería buscar culpables, ¿para qué? Para desahogar mi ira, que yo era un joven, un hombre lleno de ira, y que quería resolver los problemas así, con golpes, con peleas. Y fui a meterme a la casa de un tío mío, culpándolo y responsabilizándolo por la muerte de mi abuelo. Y lo fui a golpear delante de unos sobrinos que apenas tenían 4 o 5 años de edad, traumados. Y en venganza, fue una de esas experiencias de las que te cuento, que me fueron a sacar de mi casa con machete y cuchillo. Un primo mío que de la misma edad, para defender a su padre, se fue a meter a la casa y ellos me iban a matar. Gracias a Dios no sucedió. Aquí estoy para contarlo. Pero así era mi vida. Entré a trabajar en una institución del Estado, donde comencé a trabajar en atención al público. Imagínense un hombre ordinario, mal hablado, que trataba mal a la gente. Así trataba a la gente al público. Si así venía desde mi familia, de mi entorno, lo mismo fui a hacer a ese trabajo. Pero fíjense que he tenido la dicha también de ser muy sociable. Así que siempre caí en gracia yo con los jefes, con mis compañeros de trabajo, a pesar de esa forma de ser que yo tenía. En ese trabajo conocí a la que ahora es mi esposa. Comenzamos una relación de 7 años. Y como yo no tuve un buen ejemplo en mi hogar de lo que era el matrimonio, yo la avergonzaba a ella y le decía que yo nunca me iba a casar. Y más que yo ya había pasado por una experiencia y fracasé, no quería tener compromiso. Y una de las razones por las cuales yo no quería tener compromisos es porque yo quería vivir permanentemente en soltería, en excesos. En esa oficina me clavaron de feria en feria, de apodo, porque yo, feria que salía en el país, amigos, feria que yo iba, Carnaval de la Ceiba, Feria Pepil, Santa Lucía, San Buenaventura, a todas las ferias yo iba, me iba desde el viernes, jueves, regresaba el domingo, o si no me iba de un solo a mi trabajo, ahí había un baño, y del lunes me iba allá a bañar, porque iba hediondo, y más bebido, fumado, iba apestoso. Y así era mi vida. Y en ese trabajo conocí a esa joven, se convertiría en mi esposa, y yo la avergonzaba, y al cuarto año de noviazgo, pues yo ya me di cuenta de que esa joven era diferente a las demás mujeres que yo había tenido. Yo vi un futuro con ella, en medio de mi insensatez, de mi inmadurez, de mis excesos, de mi cabeza fría, porque era cabeza, era vacío, no tenía un horizonte y un propósito, pero en ella había algo diferente. Así que comencé a hablarle de matrimonio, pero lógicamente ella no aceptó, porque ella miraba el hombre que yo era y no se iba a atrever a llevarme a presentar ante su familia a un hombre que ni graduado de la universidad estaba, que no le importaba nada, que trataba mal a la gente, que era un mal hablado, era un ordinario.
Pero como ella me interesaba, comencé a hacer unos cambios en mi vida para que me aceptara. Y a los 7 años de relación, pues nos casamos. ¿Y cuáles fueron esos cambios? Comencé a ser menos ordinario, menos celoso, menos ferias. En lugar de ir a las ferias, pues trataba de quedarme con mi hija para tenerla conmigo los fines de semana. Y ella vio ese cambio superficial y bueno, nos casamos. Pero en el fondo yo seguía siendo ese hombre mentiroso y ordinario, mujeriego. Antes de casarme con ella andaba en un viaje de su trabajo, porque a ella le iba muy bien. A mí no, a mí no me iba muy bien, a mí se me cerraban las puertas. Yo asumo que se me cerraban las puertas por esa forma de ser mío, porque quizás me podía salir una oportunidad de trabajo, pero no me salía porque era muy ordinario. Entonces, yo mismo me cerraba las puertas, aparte que era un mujeriego. Y cuando ella andaba de viaje, nosotros ya habíamos planificado nuestra boda. Iba a ser en diciembre. Y ella se va para ese viaje en agosto. Ya teníamos fecha de boda y todo, y aún así no me importó. Yo le fallé a ella, a joven. Esa joven a los meses quedó embarazada y al mismo tiempo se embaraza mi futura esposa antes de casar. Pero yo quería casar. Y para ocultar mi pecado le pedí a aquella joven con la que le pedí a mi esposa que abortara. Ella aceptó. Amigos, desde ese momento mi vida se convirtió en un infierno. Yo dije, con esta decisión oculto mi pecado, me caso y soy feliz con mi esposa para siempre. Pero no fue así, porque seguía siendo ese hombre cobarde, ordinario y mentiroso. Y para que mi esposa no se diera cuenta de todo lo que yo estaba haciendo a sus espaldas, yo seguía esa doble vida con la misma joven con la que le fallé antes de casar. Yo no tenía paz, porque yo tenía miedo de que mi esposa se diera cuenta. Ella más o menos sabía, porque ella me conoció mujeriego, vicioso y todo. Pero un asesino no, un abortista no. Bien, y empieza mi matrimonio, mi esposa embarazada, y yo viviendo a espaldas de ellas una relación. Y con mucho miedo, como un cobarde. Y aquella joven con la que le estoy fallando a mi esposa, la vuelvo a embarazar. Y ahí sí no tuve valor de volver a pedirle. Dije yo, a lo que se ve, ni modo, voy a volver a fracasar, porque si mi esposa se da cuenta, hasta aquí llegó mi matrimonio. Y recién casado, un año después, un año y medio después, mis temores se hicieron realidad y ya habían nacido los hijos. Aquella joven comienza a contactar a mi esposa mediante mensajes anónimos para decirle que tenía una relación conmigo, que yo le era infiel y que había un niño de por medio. Y como les digo, amigos, miren, yo era muy bueno para mí. Yo a mi esposa la tuve engañada 6 meses y aquella joven no dejaba de mandarle mensajes anónimos. Y como yo la tenía bien, a mi esposa bien trabajada, Eric decía, me siguen llegando esos mensajes de una mujer que dice que anda con vos y que hay un niño de por medio. Es cierto, no le decía, no, 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 no. Amigos, le empiezan a llegar imágenes ya de lugares más privados, de los viajes que yo hacía con mi amante a la playa,
le comienzan a llegar detalles para que mi esposa hiciera, para que atara cabos, de dónde estuve yo al día, de dónde, y entonces mi esposa, al ver que ya definitivamente eso no se podía sostener, yo también lo vi, le tuve que confesar mi pecado. Bueno, y me llegó el día. Lógicamente tuvimos problemas, nos separamos, me fui de la casa y otra relación fracasada por los excesos, por la mentira, por la cobardía. Y en ese tiempo de acoso, porque cuando aquella joven me delata, yo decido, yo decido separarme de él. Está bien, me echaste tierra, pero yo te voy a dejar. Y oíme bien, yo no voy a reconocer a ese niño que nació fuera de mí, porque ni mío ha de ser. Oiga bien, el poco hombre, el cobarde que yo era. Y comencé a tratarla mal, a tratarla de lo peor a aquella joven, solo porque me desconfió con mi esposa. Dentro de aquellos cambios superficiales, para que mi esposa me aceptara, era que fuéramos parte de una comunidad de la iglesia, para que nos dieran una constancia y casarnos. Miren qué bueno es Dios. En esos tiempos de nuestra crisis matrimonial, ese grupo de parejas oró por nosotros, nos recomendaron especialistas de matrimonio para que nosotros fuéramos a echar. Y el Señor logró restaurar nuestro matrimonio. Pero antes de que nosotros restauráramos nuestro matrimonio, no fue fácil, amigos. Yo estaba durmiendo en la noche y me caían juguetes de mi hijo en la cabeza, porque mi esposa se acordaba de la infidelidad. Y en cuanto ella se acordaba, íbamos en el carro, estuviéramos, ella me lo, me lo achacaba, me lo sacaba en cara y discutía. Pero ¿qué hice yo? Agachar la cabeza. A pesar de que yo no tenía una relación con Dios, yo sabía que yo había cometido muchos errores. ¿Y qué era lo que me tocaba? Agachar la cabeza. Porque yo fui el culpable de lo que yo le hice a mi esposa. Y aquel acoso no paraba, porque al ver que volvimos, la joven con la que ella fue a casa, ella se enfureció, porque lo que ella quería es que yo fracasara. Tuvimos que acudir a los juzgados para tener medidas de alejamiento. Y en medio de aquel juicio me di cuenta de algo muy doloroso, que mi familia la conocía, le abrieron la puerta a la que fue, con la joven que yo le fallé a mi esposa. Y yo me enemisté con toda mi familia por eso, a mi propio estilo, con aquellas malas palabras, con violencia, dejé de hablar a mi mamá, a todas mis hermanas, a mis sobrinos. Por eso les digo que mi vida se convirtió por medio de ese adulterio en una verdadera pesadilla. No me salían buenos trabajos. Eh, me enemisté con mi familia y en medio de aquel juicio me di cuenta que era amiga de mi familia. Y en ese tiempo llegó la prueba más dolorosa a mi vida, para la vida de nuestro matrimonio, para nuestro hogar, porque ya es en ese entonces nuestro hijo tenía 2 años y lo teníamos en un orce de estimulación temprana, porque mi esposa notaba que él no balbuceaba, no hablaba, y ella decidió matricularlo, y nos llamó la directora en ese tiempo tan terrible, tan oscuro de nuestras vidas, y nos decía que nuestro hijo no se comportaba como los demás niños, que no respondía a su nombre, que no recibía instrucción, y salimos con nuestro corazón destrozado con mi esposa de esa escuela a buscar ayuda profesionales, neurólogos pediatras, terapistas, y las noticias eran más desgarradoras.
dieron el diagnóstico en un pedacito de papel, médico, abostezando, y puso en ese papelito: su hijo está dentro del espectro autista. Amigos, si yo no tenía una relación con Dios, ese día, peor para que yo volviera a creer en la existencia de un Dios bueno, todopoderoso. Mi esposa y yo le perdimos el sentido a la vida, no queríamos saber nada de Dios. Y en ese tiempo conocimos a una pareja que nos invitó y nos comenzó a hablar de fraternidad. Pasaron 3 años y medio para que nosotros aceptáramos venir y ser parte de esta organización. ¿Y cuándo fue? En enero del 2018, que aceptamos una invitación para venir a fraternidad. Una pareja violenta, porque mi esposa también era muy violenta, orgulloso, con mucha deuda. Llegamos a Cihuatepec a un seminario de matrimonio. Esa fue mi primera experiencia en fraternidad. Y en ese enero de 2018, yo, Eric Rodríguez, acepté a Cristo Jesús en mi corazón. Ese fue mi encuentro con Jesús. Y miré cómo un montón de parejas se paraban a dar testimonio. Y comencé a ver la mecánica de la fraternidad. Y yo decía, chica, pero si ellos pudieron resolver sus problemas económicos, si ellos pudieron resolver sus problemas de toda índole, y yo comencé a anhelar eso en mi corazón. Y eso fue lo primero que yo recibí en mi corazón: esperanza, paz. Y uno de los conferencistas nos marcó, porque dijo: aquí hay una pareja que viene buscando lo imposible, pero déjeme decirle algo: si usted guarda en su corazón falta de perdón, déjeme decir que sus oraciones no van a pasar ni del pecho de su casa. Y nosotros con mi esposa íbamos con aquel anhelo tan grande de encontrar el milagro de nuestro hijo. Así que terminó aquel fin de semana, salimos con un corazón de carne, porque íbamos con un corazón de piedra. Yo y mi esposa habíamos jurado llevarnos ese odio que teníamos en contra de mi familia, porque éramos enemigos, a la tumba, que nunca lo habíamos abandonado. Y lo primero que nosotros salimos anhelando de ahí era pedirle perdón a mi mamá, a mis hermanas, a mis sobrinos, y yo personalmente a aquel montón de enemigos que había dejado en mi barrio, en mi vida entera, en mi antiguo trabajo. Y así fue. Citamos a mi madre, citamos a mi padre, aquel que me había abandonado, para perdonarlo por haberme abandonado. Le pedí perdón por haberle guardado odio en mi corazón más de 35 años. A mi madre por haberla hecho sufrir por tanto tiempo, desde mi niñez, mi adolescencia, mi adultez, porque le dejé de hablar por mi culpa. Y así comenzó el camino del perdón, amigos, y venía uno de los pasos más difíciles para nosotros, porque si yo sentía odio, eh, yo sentía repudio por esa hermana mía que le abrió las puertas a la que fue mi mamá y a mi sobrino. Ese fue el paso más difícil, porque no es fácil, no es fácil. Tuvimos que meternos a una iglesia con mi esposa, arrodillarle, pedirle dirección al Espíritu Santo, fortaleza, pero ya estábamos decididos por convicción a agradar al Señor en medio del perdón. Y así fue. Le pedimos perdón a mis hermanas, las perdoné por el error, le pedimos perdón por la ofensa a mis sobrinos. Hoy por hoy, gracias para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, somos una familia muy unida, como lo éramos antes de que llegara la contienda. Aquella joven con la que le fallé a mi esposa, también la cité unos meses después, cuando comencé a servir en el camino, para pedirle perdón por haberla tratado tan mal, por haber negado que aquella criatura era hija mía. Le pedí que me diera la oportunidad de tener una relación con él, de conocerlo, darle mi apellido.
Esa es una tarea pendiente, porque no siempre vamos a recibir el perdón como nosotros. Tenemos que respetar los procesos de las demás personas. Y si no hemos, porque el perdón no solo es pedir perdón y ya, pero no, tenemos que hacer reparación. Yo no tuve la oportunidad de hacerlo, pero sí con mi familia, sí con muchas personas de las que yo les hice daño, poder hacer esas reparaciones y poder llegar a tener un perdón genuino. Y comencé a servir en mi capítulo. Y como les dije al inicio, como les dije hace poco, eso es lo que yo encontré aquí en Fraternidad y en esa relación personal con Jesús. Paz, paz. Yo seguía teniendo esa deuda, pero no tenía aquella preocupación que me quitaba la paz. Comencé a conocer a Cristo Jesús por medio de su palabra, por medio de servicio, por medio de cada testimonio que se paraba semanalmente en mi capítulo. Yo siempre decía, si Él lo logró, yo lo voy a lograr. Y no dejaba de escribir en esas papeletas, de depositar en ese sobre. Yo tenía un trabajo que me pagaban cada 5 meses. Y eso provocaba un montón de deudas en mi casa porque tenía que pagar casa, educación, comida, obligación. Y yo me sentía muy avergonzado. Y anotaba en aquella papeleta, Señor, dame un trabajo para cumplir con mis necesidades como cabeza de hogar. Me siento avergonzado, Señor, que no puedo ni pagar la cena en el capítulo. Yo cruzaba los dedos para no quedarme a la mitad de carretera porque muchas veces no teníamos para el combustible. Pero no dejábamos de ir al capítulo y de ir a las jornadas de oración, a la reunión de trabajo, encuentros, convenciones, porque nos habíamos pues enamorado de Cristo y con ellos nos enamoramos de la mecánica de fraternidad, del servicio aquí en fraternidad. Y para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, amigos, un año después, en el trabajo donde yo estaba, le pedí la oportunidad a la que en aquel entonces era mi jefa y ella, así, de una forma sobrenatural, me dijo, abogado Eric, déjeme consultar con una de sus compañeras para ver si hay una oportunidad, que me parece que hay una. Y en efecto, había una. ¿Y qué cree? Esta oportunidad era la que yo estaba pidiendo en esa papeleta, con los honorarios que yo pedía en esa papeleta. Hoy por hoy, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, desde el año 2019 a la fecha, tengo un trabajo puntual donde me pagan hasta en dólares para poder cumplir, no solo con las obligaciones de casa, sino que para poder ser de bendición para otras personas. Aquel hombre violento, ordinario, vulgar, que llegaba de primero a la fiesta y le daba vuelta a la joya. Para la gloria de mi Señor Jesús, ahora uso ese talento, esos dones, pero para pescar. Miren, donde yo hago un negocio y hay un hombre ahí, yo lo primero que pienso es en llevármelo al camino. En eso me ha transformado mi Señor Jesucristo. Y por ser parte de esta organización y por tener esa relación personal con mi Señor Jesucristo, no crean que nosotros no vamos a tener pruebas. Vamos a tener pruebas. A mí se me ha presentado la oportunidad de armar palitos en la calle con los cruceros, con los taxistas. La vez pasada teníamos un servicio con mi esposa, porque pues para la gloria del Señor servimos en el seminario de matrimonios. Y ese fin de semana teníamos un servicio. Y yo tuve una prueba de ese temperamento, del hombre fuerte. Un mesero nos atendió muy mal, primero a mí, después a mi esposa. Y ese día, a punto ahí estaba de irme yo, de huir, de buscar la paz, pero fui débil y me regresé a armar un escándalo en ese restaurante. Pero lo que antes me enorgullecía, que me hacía creer el más hombre de todos, ese día yo me sentí súper avergonzado, amigos. Y como teníamos ese servicio,
yo tuve que regresarme horas después a pedirle perdón a ese mesero, a los cocineros. Y el guardia no me dejaba entrar al restaurante porque pensaba que yo iba a ir a terminar lo que había comenzado. No, le digo, no se preocupe, que a mí vengo a pedirle perdón al mesero, al que insulté. Siempre vamos a tener pruebas, amigos. Hoy nuestro hijo tiene 12 años de edad. El autismo ahí está. Pero ¿saben qué? Cuando yo comencé a servir en esta organización con mi esposa, dando testimonio con mi esposa, yo era escéptico a las manifestaciones del Espíritu Santo. En una madrugada, el Señor nos dio promesa de que nosotros íbamos a ver hecha nuestro sueño, nuestro milagro, nuestro anhelo en nuestro hijo. Pero no nos dio fecha. No nos dio fecha. Pero hemos decidido creer en ese Dios de imposible, en respetar la soberanía de Dios. Y ahí nos hemos dado cuenta que ahora somos parte de la gente más feliz de la vida, porque hemos decidido creer en Cristo. No hemos puesto la mirada en los terapistas, en los cirujanos, en los neurólogos pediatras, en nada de eso, porque ya no vemos con nuestros ojos naturales, sino que vemos con los ojos de fe y creemos que nuestro Señor Jesucristo se va a glorificar en la vida de nuestro hijo. Yo hice un pacto con el Señor de que yo le iba a servir aún en medio de la prueba. Y ese es el nombre que me ha transformado Cristo Jesús para su gloria y honor. No sé cuál es su prueba, amigo. No sé cómo usted llegó a fraternidad. No sé si usted está perseverando. Si ahorita le va muy bien, si está teniendo sus desafíos en su hogar, en su matrimonio. Lo que sí sé es que hay un Dios todopoderoso que en esta tarde está aquí con nosotros. Y le voy a pedir respetuosamente que ahí donde está, repitan esa oración que yo hice en enero del 2018, esa oración que comenzó a transformar mi vida, mi matrimonio, mi servicio y mi vida entera. Ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro y repitan conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, esta tarde reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. Esta tarde acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que derrames tu Santo Espíritu para que me guíe hoy, mañana y siempre. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Este ha sido mi testimonio para la gloria y honra de mi Señor Jesús. Buenas tardes.